noches, hermanos, que Dios te bendiga. Hoy domingo 24 estamos aquí un día más, gracias a Dios. Hoy día vamos a hablar Segunda de Crónicas. Estamos estudiando este libro porque Dios nos está llamando a una nueva reforma, a un cambio, a un arrepentimiento verdadero, que Dios nos llama a todos, a todas las naciones, a buscarlo de corazón. Por eso que este es tu programa, Cristo ya viene, arrepiéntete y prepárate para el arrebatamiento de los santos, que está muy pronto a suceder. Dios te quiere preparar con su palabra te santifica, su palabra te hace nueva criatura. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar y vamos a estudiar esta palabra de Dios que va a cambiar tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Oh, Dios, toca los corazones, cambia las vidas, haz tu voluntad, Señor. Que las personas reciban esta palabra que va a cambiar su vida. En el nombre de Jesús. Aquel que está desalentado, aliéntalo. Aquel que está desanimado, anímalo. Fortalece al débil. Tú das nuevas fuerzas para la gloria tuya. Muy bien. Muy bien, hermano, vamos a ver el PowerPoint que hemos preparado para hoy día. Alabados del Señor. Bueno, hemos estado viendo, alabado sea Dios, hemos estado estudiando Segunda de Crónicas 15. Segunda de Crónicas 15, donde dice que todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Alabado sea el Señor. El mandato de Dios para estos tiempos en que estamos pasando la cuarentena es que realmente lo busquemos con toda la voluntad que tengamos a Dios. De toda la voluntad, dice. ¿Para qué? Para hallar a Dios. El Señor sabe si lo haces de voluntad, que tu arrepentimiento, tu deseo de servirle, lo que tú le has prometido, lo que tú le has jurado a Dios, lo cumplas y pongas toda tu voluntad, tu empeño, tus fuerzas, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu mente, a hacer la voluntad de Dios, a buscar a Dios de verdad, y con hechos y con frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, todos los de Judá, acá habla, en este Segunda de Crónicas 15, alabado sea el Señor, Segunda de Crónicas, que todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Vamos a ver más atrás. El Segunda de Crónicas 15 del 6 al 12. Pero estamos en el versículo 15. O sea, Segunda de Crónicas 15 del versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Entonces, cuando tú buscas a Dios, Dios te va a dar paz por todas partes, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en lo que Dios te ha dado, tu trabajo, en tus víveres, en lo que Dios te ha dado, tu casa,
tienes un auto, tienes un negocio, tus finanzas. El Señor te va a dar paz en todas partes, su bendición, su paz. Y la paz de Jesucristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el anhelo de Dios es que todos, no algunos, lo busquen. Acá dice, todo lo de Judá se alegraron de este juramento. Todos tenemos que proceder al juramento, a vivir buscando a Dios, porque de todo su corazón lo buscaban, hacerlo de todo corazón, para la gloria de Dios. Y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Hermano, es importante que si tú necesitas la paz de Dios, tú necesitas, ¿qué significa tener paz? Es que has agradado a Dios. Cuando tú tienes paz, estás agradando a Dios de corazón. Cuando tú lo buscas, lo buscas de madrugada, 3 de la madrugada, estás orando, doblando tus rodillas, porque la manera de orar es doblar rodillas, porque estás delante de la presencia del Rey Todopoderoso. Él está en su trono de glorioso. ¿Y por qué hay algunos cristianos que no se arrodillan? A menos que tengan dolor o alguna dificultad para arrodillarse, una enfermedad. Pero los cristianos y cristianas que puedan doblar sus rodillas, ya sean grandes o pequeños, háganlo, porque esa es la manera de presentarse delante de Dios, de rodillas, implorando su favor, buscándolo de corazón, creyendo que recibirás lo que tú le pides, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante tener fe, y para eso antes de orar hay que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar fe. ¿Y cómo conocerá, cómo uno tendrá fe? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, antes de orar, el consejo que te doy es que leas la Biblia, aprendas de los salmos. Los salmos, muchos de los salmos son oraciones que en medio de la angustia, de las pruebas, de los problemas, de las pestes, porque también Israel pasó muchos años también de pestes en la época de los antiguos, ¿no? De los antepasados. Hubo pestilencias también. Así que no es novedad que en estos tiempos tengamos también una peste mortal en las calles. Por eso, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero busquemos a Dios. Esa es la clave. Alabado sea Dios. Busquemos a Dios y lo hallaremos. Alabado sea Dios. Busquemos a Dios y lo hallaremos, dice la Biblia. Avanzamos al otro. Dice, juramento es una persona hace una promesa como una declaración de hechos invocando a algo o a alguien. Desde un punto de vista religioso es un acto que pone a Dios por testigo de la verdad de un hecho o de la sinceridad de una promesa. Eso es lo que viene a ser un juramento. O sea que te estás comprometiendo, alabado sea Dios, te estás comprometiendo delante de Dios a cumplirle algo y tienes que apresurarte a hacerlo, porque la promesa lo haces a Dios. Alabado sea Dios. ¿Sí? Yo me comprometí con Dios a predicar su palabra, y entonces tengo que hacerlo. Alabado sea Dios. Predicar la sana doctrina, porque eso es lo que le agrada a Dios. Veamos. Solemne. Hacer un juramento solemne. Acto ceremonia que se celebra con pompa o formalismos extraordinarios. Realmente todo lo que es las cosas de Dios son cosas solemnes que merecen reverencia. Estás escuchando la palabra de Dios,
hay que tener una actitud reverente. Te acercas a la casa de Dios con actitud reverente, con acción de gracias. Alabado sea Dios. En toda manera de comportarte como cristiano y como cristiana que me escuchas, tengas tu solemnidad, porque estás siempre en la presencia de Dios. El precioso Espíritu de Dios está dentro de nosotros, que somos su templo. Entonces la reverencia debe ser en todo momento. Alabado sea el Señor, porque somos embajadores de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Ahora veamos este punto o este versículo que habla de lo que hace la mamá del rey Asa. Vamos a leer el versículo como está escrito. Dice en el versículo 16: y aún Amaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Voy a repetir el versículo para que todos escuchen bien. Y aún Amaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Importante lo que acabamos de leer, hermanos, hermanas que me escuchan de todos los países. Continuando con este estudio, veamos en el versículo 16 que el rey Asa, que Dios lo había escogido como rey y que Dios le estaba usando para hacer reforma en su país, en la nación santa de Dios, porque Dios con todo derecho, Dios tiene todo el derecho y toda la autoridad de pronunciar juicio porque es su creación. Dios, Él quiere hacer las cosas a su voluntad porque es Dios. Si Él ve pecado, si Él ve idolatría, si Él ve hechicería, fornicaciones, si Él ve injusticias, entonces Dios tiene que intervenir y nadie lo va a detener porque es el Rey supremo. Su voluntad es suprema. Y Dios usa y va a usar a hombres o a mujeres para que prediquen su palabra, para que digan lo que tienen que decir de parte de Dios, para corregir lo que tienen que corregir de parte de Dios. Y todo es para la gloria de Dios. El tema de hoy es la imagen de Acera. En este caso, la reina, o bueno, la mamá del rey vendría a ser parte de la nobleza real de Israel. Tiene un cargo, es una autoridad. La mamá del rey Asa es una autoridad dentro del país. Un personaje muy importante. Pero esta mamá, la llamada Maca, ella hace una imagen de Acera. Ella misma había hecho una imagen de Acera. ¿Y quién es Acera? ¿Quién es Acera? Sabemos que en los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos, Dios habla que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo, ¿no? en las aguas. No te harás imagen ni semejanza. Ni te inclinarás, ni las adorarás, ni les servirás. Porque Dios es Dios celoso, que visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación. Entonces, Dios no puede aceptar que tú hagas una imagen y la idolatres o la veneres y le pidas cosas. Porque ahí le estás
Dios lo ve como un adulterio, como almas adúlteras, porque hay un solo Dios en todas las naciones de la tierra. Hay un solo creador y Dios es invisible, porque no podemos poner imágenes a Dios porque es pecado. Y Dios quiere mantenerse invisible. A Dios nadie lo ha visto. Y no podemos componer ni siquiera imagen a su Hijo, ni a los ángeles, ni a los santos. Pero esta arma de idolatría, digo arma porque existe el diablo y los demonios que siempre han trabajado en la mente de las personas, en crear imágenes, en levantar ídolos y en levantar nombres. Escúchame bien, nombres. A una imagen le dan un nombre. Ese nombre tiene fama. Esa fama corrompe no solamente a una persona, sino no solamente al que lo hace, sino a todo aquellos que llegan a venerar o idolatrar esa imagen o ese nombre. Alabado sea Dios. Todo el mundo busca fama. ¿Por qué? Porque al tener fama, al que tu nombre sea conocido en esta tierra, vas a tener fortuna. ¿Por qué? Porque vas a tener seguidores, vas a tener, en el mundo le dicen hinchas, vas a tener fans, y esos van a hacer lo que sea para seguirte. Si eres músico, te van a comprar tus pósters, tus CDs, tu ropa, tu moda, etcétera. O sea, te van a traer fortuna. Eso sucede en el mundo. La idolatría. Idolatran todo. Idolatran los artistas, los jugadores de fútbol, de básquet, de vóley, etcétera. Idolatran a todas las personas que puedan idolatrar, idolatran. Una persona tiene una imagen, una persona tiene un nombre y lo hacen famoso. Y ahí viene el pecado de idolatría. El pecado de la idolatría es terrible para Dios. Es una cosa gran que Dios aborrece. Dios no comparte su gloria con nadie. Así está escrito. Con nadie. Y es por eso que el Señor me está hablando, ¿no? Que Dios es celoso. Entonces, Dios no quiere levantar ni promover a nadie para hacer famoso a nadie. Vemos en estos tiempos que los ministros, los pastores, evangelistas, profetas, estoy hablando al público evangélico, los maestros, apóstoles, quieren ser famosos sus ministerios. Quieren hacer famosos sus nombres. El apóstol tal te sanó. El profeta tal te profetizó. ¿Y dónde fuiste sanada, hermana? En la iglesia tal. Entonces, ¿qué estás buscando tú? La gloria del hombre. Tú estás buscando la fama del hombre. Levantar el nombre de otro hombre. Y estás causando idolatría. Y a Dios le estás desagradando. A Dios no lo estás glorificando. Te estás glorificando al ministerio, a tu iglesia, a tu fama, a tu nombre. Estás levantando tu nombre y Dios y Jesucristo no murió en la cruz para levantar los nombres de las personas. Para hacerte famoso con sus palabras, tú te quieres hacer famoso. Con las palabras de Cristo tú te quieres ser famoso. Y no le das la gloria a Dios. Tú te quieres llenar de dinero con las palabras de Dios. Y encima venden libros.
Y encima venden CDs. Y encima venden llaveros. No sé qué tantas cosas venden. Le encantan el dinero. Tu Dios es el dinero. Otro ídolo. Otro ídolo. Entonces, ¿por qué en el corazón del hombre siempre le gusta idolatrar y venerar las imágenes y levantar el nombre de esa imagen? ¿Mm? Impresionante, hermanos. Cuando tú lees o tú abres el Facebook, tú puedes encontrar a muchos ministerios, pastores, pastoras, profetas, apóstoles, y todos quieren ser famosos, y todos quieren ser reconocidos. Y hay un profeta por ahí dice que este es el tiempo de tu promoción, que Dios te va a promocionar. Eso es mentira. Jesucristo no vino a promocionar a nadie. Jesucristo dijo, así dijo Jesucristo: yo no vengo a buscar gloria de los hombres. Gloria de los hombres no recibo. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre y glorificar a mi Padre celestial. ¿Qué diferencia? ¿No? ¿Qué diferencia? De este tema estoy hablando y voy a seguir hablando. Alabado sea el Señor. Entonces la mamá del rey Asa, ¿qué pasó? Ella hizo la imagen de Acera. ¿Quién era Acera? Vamos a ver acá. Podemos ver aquí, hemos visto una imagen de Acera. Era una diosa. ¿Mm? ¿Una diosa según quién? ¿Según ella o según las personas que le hacían creer que era su diosa? Porque esta imagen o esta estatua o esta representación de Acera no habla. Le han hecho ojos y no ve. Le han hecho orejas y no oye. Le han hecho un cuerpo, no camina, no tiene piernas, tiene manos y no se mueve. Le piden cosas y no responde. Entonces es un Dios falso, un Dios engañoso, que inventó a alguien para engañar a otros. Por eso que dice Jesucristo: ay de los tropiezos, ay de los que hacen tropezar a otros. Si tú vas a inventar una imagen, tú vas a inventar una religión, tú vas a inventar tu nombre para hacerte famoso, estás haciendo tropezar a otros. Alabado sea Dios. Gloria sea a Dios. Cuando vemos en el internet, buscamos el nombre de Acera, también conocida como la diosa Astoret. Era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. Los fenicios le llamaban Astarte, los asirios la adoraban como Istar, y los filisteos tenían un templo de Acera. Por la conquista incompleta de Israel de la tierra de Canaán. Entonces vemos que esta reina, esta diosa Acera, también conocida como la reina de los cielos, según los hombres que la idolatraban, ya había conquistado varios países como Canaán, Fenicia, Siria, y los fenicios le llamaban Astarte, los asirios la adoraban como Istar, o sea, cambiaba el nombre, pero era el mismo, la misma imagen, o el mismo ser, el mismo, no, la misma imagen, la misma estatua, pero es el mismo demonio. El apóstol Pablo dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. O sea que los ídolos son demonios. Mira, los ídolos o los dioses falsos, las imágenes, son demonios. Seguimos leyendo. La adoración de Acera sobrevivió y plagó a Israel.
empezando tan pronto como Josué murió. Acera fue representada por el tronco de un árbol sin ramas plantado en la tierra. El tronco generalmente se tallaba en una representación simbólica de la diosa, debido a la asociación con árboles tallados. Acá nos está hablando que Acera plagó Israel. Había muchos israelitas, muchos judíos, que ya estaban corrompidos con esta diosa falsa, la diosa Acera. Y se representaba, o sea, la dibujaban, como hemos visto en la imagen, en un tronco de un árbol, en un tronco hacían, ¿no? Cortaban el tronco del árbol y dibujaban pues a esta diosa Acera en el tronco para que la gente lo adorara. Los lugares del culto de Acera fueron llamados comúnmente de Acera. La palabra hebrea Acera puede referirse a la diosa como un bosquecillo de árboles. Una de las maldades del rey Manasés fue que puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa de Jehová. Una imagen de Acera puso, mira, este rey, el rey Manasés, en la casa de Jehová puso la imagen de Acera. Siendo un judío, un creyente en Jehová, sabiendo desde niño le enseñan los mandamientos, los estatutos de Jehová. ¿Cómo puede ser un creyente que después se corrompa y llega a idolatrar un ídolo? Y en este caso la diosa Acera. Pero volvemos al tema. Volvamos al tema que fue la mamá del rey Asa, la que hizo la imagen de Acera. Mira, la que hizo la imagen de Acera. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿no? Acá estamos hablando del pueblo de Israel, que representa la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel era conocedor de la palabra de Dios. Pero ¿por qué el diablo llega a engañar a creyentes y llevando un dios falso como la diosa Acera? Y incluso la mamá del rey Asa llega a creer en esta diosa y a hacerle una imagen. ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos? En estos últimos tiempos está pasando una ¿qué se dice? Un tiempo de corrupción dentro de la iglesia de Cristo, dentro de lo que se llaman iglesias evangélicas, digo. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos ídolos, hombres y mujeres, que llegan a ser ministros o líderes, pastores, otras que son pastoras, que no deberían estar predicando, porque no saben la palabra de Dios. Uno tiene que aprender la palabra de Dios para predicar. Y la verdad que estoy convencido de que cualquiera no puede predicar la palabra de Dios. Cualquiera no puede llamar que va a predicar la palabra de Dios y que va a enseñar la Biblia. No, cualquiera no puede hacerlo. Uno tiene que tener cobertura, tiene que tener respaldo, tiene que tener frutos, tiene que tener señales y prodigios que Dios los respalde. Alabado sea el Señor. Y lo más importante, tiene que tener amor por el prójimo como a uno mismo. Amarás a tu prójimo como a uno mismo. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, este es el tiempo en que tenemos que actuar como el rey Asa. Identificar qué está mal dentro de la iglesia. ¿Qué está, en primer lugar,
¿Qué está mal dentro de nosotros mismos? ¿Qué estás haciendo mal? ¿En qué en qué estás pecando contra Jehová? ¿Mm? Por mi parte, yo dije, Señor, en que estoy pecando. Alabado sea Dios. ¿En qué está pecando? Es que yo tenía mi canal, que tenía mi nombre, canal de Juan Virgües, que muchos están suscritos en YouTube. Entonces, yo no puedo imitar a los demás predicadores que solamente quieren fama o quieren likes, que le pongan a su página que me gusta tu página, o me gusta tu página, likes, corazoncitos y tantas cosas que han salido imitando a los mundanos, imitando a los mundanos. Y no tenemos que imitar en nada a los mundanos, porque nosotros somos de Cristo, somos santos. Y el mundo no podemos imitar al mundo para nada, porque escrito está que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si el ídolo famoso, el jugador de fútbol quiere ser famoso con su nombre, ese es su problema. Si el artista quiere ser famoso, ese es su problema. Acá se trata de agradar a Dios, no de complacer a los hombres. Tenemos que complacer a Dios sobre todas las cosas, obedeciendo toditos sus mandamientos. Todos sus mandamientos se obedecen. Alabado sea el Señor. Porque eso le alegra a Dios, que tú seas obediente. Entonces yo cambié mi nombre. Ahí tú puedes revisar en mi YouTube, que ya no tengo el nombre de Juan Virgües como canal, sino que ahora se llama Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las palabras que yo te predico es la palabra de Dios. Y la gloria es solamente a Dios. Y el nombre que tiene que ser conocido es Dios, porque sus palabras son de Él. Yo solamente leo por orden de Dios. Leo para ustedes lo que está escrito en la Santa Biblia, para que nos hable Dios a mí y a ti que me estás escuchando. Alabado sea Dios. Entonces, a partir de ahora mi canal se llama Gloria a Dios, y también mi página en Facebook se llama Gloria a Dios, para que se cumpla lo que Cristo dice: mas no viva yo en mí, sino que Cristo viva en mí. Cristo sea el que viva, ya no nosotros. ¿Quién vive en ti? Cristo. Cristo vive en ti. Y así como Cristo, tú tienes que comportarte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hacer imagen es pecado. Y el rey Asa lo entendió. ¿Y qué hizo? Vamos a acercar. Perdón. Dice, y aún dice, él mismo la depuso de su dignidad. O sea, tenía un cargo la mamá del rey Asa. ¿Qué hizo? La depuso. ¿Qué significa depuso? Vamos a ver. Depuso es despojar de un cargo, empleo o dignidad. La mamá del rey, su propia mamá, tenía un cargo, la depuso. O sea, la despojó de ese cargo. Mira, haciendo su mamá. ¿Por qué? Pero estaba pecando contra Jehová. Y estaba pecando contra Dios y lo hacía públicamente. Y lo primero que hace es depuso de su dignidad. Como está escrito ahí. La depuso de su dignidad. Porque había hecho una imagen de acera. Hay una consecuencia del pecado.
¿Por qué por qué te depusieron de tu dignidad, mamá del rey Asa? ¿Por qué? Porque era idólatra. Había hecho una imagen a Acera. ¿Mm? ¿Está bien entonces lo que te hicieron? Está bien. ¿Por qué? Porque vino la corrección de Dios. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás enferma? Es por causa del pecado. Salvo que algunos Dios permite la enfermedad para probarlos. Algunos, no todos. Pero muchos están enfermos o están enfermas por causa del pecado. Y si tú no sabes identificar tu pecado, pídele a un pastor que te diga en qué estás pecando. Alabado sea el Señor, porque Él conoce más de la Biblia. ¿Mm? Porque había hecho una imagen de acera. ¿Y qué hace? Lo corrige su hijo, su propio hijo lo corrige a su mamá. Y Asa destruyó la imagen. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Destruir el pecado. No hay que jugar con el pecado. No hay que permitirle 1 minuto, 2 minutos, 1 año, ni 1 año en tu vida. Tú tienes que destruir las cosas malas que estás viendo, las palabras malas que estás oyendo, los pensamientos malos que estás pensando, las cosas malas que estás haciendo. Tienes que destruirlo en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que Asa hizo, destruir el pecado, destruyó la imagen. 1, destruir. 2, y la desmenuzó. Desmenuzó es hacerlo pedacitos, añicos, ¿no? Pedazos. Destruirlo por pedazos. ¿Mm? Y 3, la quemó en el torrente de Cedrón. En el torrente de Cedrón, seguramente que habían varias personas mirando lo que el rey Asa estaba haciendo. Seguramente que sí. Porque lo hizo en un lugar público que llamaba el torrente de Cedrón. 3 cosas tienes que hacer, hermano, hermana que me escuchas. Identifica tu pecado para destruirlo. Para destruirlo, para desmenuzar ese pecado que te está atando por días, otros tienen meses, otros tienen años atado con el mismo pecado, con cadenas que un demonio te ha puesto por causa que tú le has abierto puertas. Que Jehová lo reprenda. Y en tercer lugar tienes que quemarlo. Tienes que quemarlo. Hace poco estuve conversando, conocí a una mujer que predicaba, era predicadora en una radio, pero esta mujer que dice ser cristiana, en vez de seguir lo que dice la Biblia, se había comprado libros en la librería cristiana y esos libros estaban con demonios. Esos libros estaban con demonios. Que estos demonios le hacían ver y oír cosas que ella pensaba que era Dios que le hablaba. Que ella pensaba que era Dios que le estaba mostrando visión. Ella pensaba que era Dios, pero eran demonios. Eran demonios. Pude conversar con ella y Dios me mostró lo que demonios habían, y no era uno, eran varios. Eran demonios de estafa, ¿no? De engaño, que se meten en los libros cristianos. Y lo único que tenemos que leer es la Reina Valera
1960, la Biblia. Otro libro no podemos estar leyendo. No podemos estar leyendo. No, que es un pastor famoso. Por eso mismo, porque es famoso. Por eso mismo que es famoso, porque le gusta la fama. ¿Cómo vas a estar tú escuchando a alguien que le gusta la fama? Solamente a Dios hay que darle gloria. ¿Qué le dijo, qué le dijo Satanás a nuestro Señor Jesús cuando Jesús fue tentado en el desierto 40 días en ayuno? Estuvo y orando en el desierto. Satanás le dijo, le mostró, mira, le mostró y le prometió a Jesús: yo te daré riquezas, ¿no? Y la fama, la fortuna, si tú postrado me adoraras. El diablo cochino, el diablo sucio, traidor y cobarde, quería que nuestro Señor Jesucristo le adorara. ¿Qué tal sinvergüenza? ¿Qué tal sinvergüenza es este loco Satanás? Que Jehová lo reprenda. ¿Te das cuenta que el diablo siempre quiere aplausos para él? ¿Te das cuenta que el diablo siempre quiere que le des like? Dame like. Que te gusta lo que hago. Que te gusta lo que digo. Que te gusta mi foto, mi imagen. Es un vanaglorioso. Es un loco. Pero Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, solamente a Dios. A Dios hay que adorar. Solamente a Dios hay que darle palmas, aplausos, todos los likes, Dios te amo, Dios te adoro, todas las alabanzas, todos los honores es solamente para Dios y para nadie más. Por eso que yo no doy palmas a ningún hombre. Por más que costumbres que tengan las iglesias de aplaudir a sus pastores, aplaudir a sus diáconos, aplaudir al hermano tal, ¿no? Las palmas están siempre, en mi corazón está que las palmas es solamente para Dios. Así que yo no aplaudo, porque yo sé que la gloria solamente hay que darle a Dios y no a los hombres. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. 43 minutos voy. Hasta ahí termino. Porque tengo que hacer cortos videos. Mi interés es que tú aprendas la palabra de Dios. Aprendas lo que Dios está hablándonos. Que cambies, que te arrepientas de corazón. Yo estaba buscando a Dios. Tú también búscalo y lo hallarás. Búscalo y lo hallarás. Identifica qué pecado te está dando. La idolatría, la mentira, el engaño, la falta de perdón. Hoy arrepiéntete. Padre, en el nombre de Jesús, cambia las vidas. Toca los corazones. Que se arrepientan, Señor. Que busquen de ti. Que crean en tu poder. Rompe cadenas. Rompe cadenas, rompe con toda ligadura al pecado y a los demonios. Sean libres todas las personas que me escuchan por el poder de Dios y el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, sana a las enfermas ahora con el nombre de Jesucristo, que por tus llagas somos sanados para la gloria tuya. Todo es para la gloria de Dios, hermanos. Me despido. Gloria sea a Dios. Tampoco digo mi nombre. Ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Me despido. Que Dios te bendiga. Habla con Dios, que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Amén.